Las claves del rol de Kamala Harris en la frontera sur para que no termine siendo un desastre de gestión pública. La tarea designada por el presidente Joe Biden a la vicepresidenta representa un reto de grandes proporciones para uno de los mayores desafíos que enfrenta la Casa Blanca. Si los resultados demoran y el flujo migratorio no se detiene, los republicanos seguirán hablando de una crisis de seguridad nacional. La designación de la vicepresidenta Kamala Harris para liderar los esfuerzos del gobierno tanto con México como con los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, en asuntos migratorios se ha convertido en pieza clave en la gestión pública de una crisis, y no solo para encontrar una solución a corto o mediano plazo a un problema grave que no cede, sino que por el contrario amenaza con convertirse en un problema aún mayor. En febrero, la cifra de expulsiones en la frontera con México alcanzó las 102.020 extranjeros, entre adultos solteros y unidades familiares. En marzo, las detenciones alcanzaron las 171.000, la cifra más alta en los últimos 15 años, de acuerdo con registro de la patrulla fronteriza reportados por el diario The Washington Post. Mientras, en Centroamérica, las caravanas siguen organizándose para iniciar la peligrosa travesía hacia el norte para pedir asilo en Estados Unidos, una práctica que se originó en el 2013 y que, a pesar de las advertencias, sigue creciendo y los gobiernos son incapaces de revertirla. Desde el comienzo de su gobierno, el presidente Joe Biden se ha referido al tema migratorio como uno de los problemas más serios de su gobierno, y ha señalado que tiene dos componentes que deben ser tratados simultáneamente para reparar una política heredada que define como deficiente. El primero, la presencia en el país de 11 millones de indocumentados para quienes pide un camino a la ciudadanía por medio de una reforma migratoria. El segundo, el flujo migratorio de quienes salen de sus países de origen en busca de nuevas oportunidades en Estados Unidos, un tema que, según Biden, se resolverá atacando las causas que lo originan. Aquí entra Harris al escenario de una crisis que la Casa Blanca se resiste a mencionarla y a cambio le sigue llamando problema, sabiendo que en el corto plazo le puede significar un alto costo político. Estas con las claves del papel de la vicepresidenta en la búsqueda de una solución, uno de los escenarios más complejos y delicados que enfrenta el gobierno de Joe Biden. Los inmigrantes que están siendo liberados deben asegurarse dar una dirección en Estados Unidos para recibir instrucciones. Abogados advierten que si un no ciudadano proporciona una dirección equivocada al gobierno, nunca se enterará cuándo debe acudir a la Corte de Inmigración, y que si falla la primera cita ante el juez, le emitirán inmediatamente una orden de deportación en ausencia y perderá sus derechos de permanencia en Estados Unidos. Inmigrantes indocumentados que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos en busca de asilo son procesados y luego liberados, y no se llevan consigo una notificación de comparecencia NTA para luego asistir a una audiencia ante un juez. Deben asegurarse que dieron a las autoridades de inmigración una dirección en Estados Unidos para recibir instrucciones. Así coincidieron abogados consultados por aduanas y control fronterizo, bajo cuyo mando opera la patrulla fronteriza. Si no se aseguran que entregaron los datos de identificación correctos y una dirección donde vayan a residir para que luego el gobierno les diga lo que tienen que hacer, pueden incluso ser deportados del país, advierte Alex Galvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. La denuncia. El miércoles, en el sitio de ABC News, reportó que en Mission, Texas, varias familias habían sido liberadas por la patrulla fronteriza luego de ser arrestadas y procesadas, pero sin una NTA y a veces sin ningún tipo de documento. El reporte añade que las liberaciones aceleradas ocurren en medio de una fuerte presión a que está siendo sometida la CBP por el alto número de migrantes que llega a la frontera en busca de asilo, entre ellos adultos solteros, unidades familiares y menores no acompañados. El gobierno ha advertido que los adultos solteros y las unidades familiares están siendo expulsados inmediatamente bajo el título 42 del Código de Estados Unidos, activado el año pasado debido a la pandemia del coronavirus
excepto aquellas familias que México se niega a recibir. En cuanto a los adultos que México rechaza, son deportados a sus países de origen, dijo el presidente Joe Biden la semana pasada en una conferencia de prensa. La Casa Blanca indicó que los WAC es el único grupo de inmigrantes que están siendo procesados de inmediato en cumplimiento a lo estipulado por el Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008 sobre prevención de tráfico humano, que prohíben la deportación acelerada y ordenan que sean los jueces de inmigración quienes resuelvan sus futuros en el país. ¿Qué dice la CBP? La CBP dijo a Univision Noticias que no tiene estadísticas disponibles de personas liberadas sin una NTA, pero que la política del DHS sigue siendo que los adultos solteros y las familias que cruzan ilegalmente deben ser expulsados a México de conformidad con la autoridad del título 42 de los CDC. Indicó además que si México no tiene la capacidad de recibir a una familia deportada, las personas pueden ser transportadas a las instalaciones de ICE, Oficina de Inmigración y Aduanas, o entregadas a organizaciones no gubernamentales para pruebas de COVID-19 y otros servicios. En cuanto a las personas liberadas, la agencia dijo que reciben una NTA para que asistan al tribunal o un documento legal con instrucciones para presentarse en una oficina de ICE para su posterior procesamiento de inmigración. Precisó además que los agentes de la patrulla fronteriza completan el procesamiento mediante la recopilación de información biométrica y biográfica, incluida huellas dactilares, fotografías, números de teléfono y una dirección en Estados Unidos, y realizan una verificación de antecedentes para identificar a los delincuentes u otros malos actores, quienes son rechazados por inadmisibles en Estados Unidos, caso por caso. En cuanto al procesamiento de familias y menores, la CBP dijo que todos son evaluadas caso por caso para obtener más determinaciones de custodia. Los requisitos legales de Estados Unidos, los protocolos de COVID-19 de los CDC, los cambios en la ley mexicana, la capacidad de retención en Estados Unidos y la situación de salud del individuo son factores que afectan las determinaciones de liberación, agrega. La agencia federal explicó además que el proceso para proporcionarle a alguien una NTA con frecuencia toma horas, lo que contribuyó al hacinamiento en algunas instalaciones de la patrulla fronteriza. Debido a estos problemas de capacidad, CBP comenzó recientemente a procesar a algunas personas con un formulario diferente, conocido como I-385, que lleva menos tiempo. Indicó además que para reducir la confusión, a partir del 24 de marzo, incluyó una anotación en el formulario que les proporcionaba a estas personas un aviso para que se presentaran en una oficina de ICE para comenzar sus procedimientos de inmigración. Las demoras con la Corte de Inmigración EOIR obedecen principalmente al alto número de casos acumulados que sobrepasa los 1,3 millones de expedientes. La CBP también dijo que a todas las personas que les tomen las huellas dactilares y una fotografía, y que todas las personas liberadas con el formulario I-385 se sometieron a pruebas de COVID-19, además de otros servicios proporcionados por ONGs. ¿Qué dicen los abogados? Los abogados consultados dijeron que es muy importante que el inmigrante le proporcione al CBP una dirección en Estados Unidos donde le envíen información y usted la reciba. Si no dieron una dirección correcta cuando los liberaron bajo palabra, entonces usted jamás sabrá cuándo tiene que presentarse al tribunal ante un juez, dice Galvez. Y si no acude a la primera audiencia porque usted no dio una dirección correcta, perderá el caso automáticamente y el juez le emitirá una orden de deportación en ausencia. Galvez dijo además que cada persona liberada recibe un número de extranjero alien que puede dárselo a un abogado o una organización de ayuda para que averigüen a qué tribunal deben acudir y cuándo para proseguir con su caso de deportación o asilo. Agregó que faltar a una primera audiencia es culpa del inmigrante y no de la corte, por eso hay que asegurarse de entregar los datos correctos. Para James Barron, un abogado que ejerce en Dallas, Texas, en el pasado reciente, vimos muchos casos de personas que fueron liberadas y luego les llegó por correo la NTA con la fecha, hora y lugar de comparecencia en la corte.
No puede haber error en los datos que le proporciona el gobierno, y recuerde siempre que es el inmigrante quien debe asegurarse que los datos que le entrega el gobierno cuando viene en busca de asilo sean correctos. De eso dependerá el futuro de su caso, precisó. En el año fiscal 2020, la EOIR emitió 86.555 órdenes de deportación en ausencia. En caso de necesitar un cambio de dirección para recibir notificaciones sobre su caso ante la Corte de Inmigración, debe hacerlo a través del formulario EOIR 33 Change of Address.